La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegará el día en el que el pueblo entienda que los crímenes de hoy no están siendo castigados? ¿Cuándo entenderá el pueblo que el comunismo no es la solución? ¿Cuándo entenderá el pueblo que la culpa no es de que el humano sea una plaga o no sea una plaga, sino que hay una programación, hay un juego, hay unas ideas, hay unas élites, hay unas personas que no les interesa nuestro bien, que no les interesa tu bien, que a los regentes, que a los regidores, gobernadores y presidentes no les importas como persona? ¿Cuándo entenderán eso? ¿Cuándo entenderán que necesitamos un cambio? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que haya un cambio? ¿A cuántos de los tuyos tienen que borrar de esta existencia para que debamos tomar acción? Para que debamos poner manos a la obra. Los crímenes de hoy no están siendo prohibidos. Las personas pueden mentir impunemente, pueden difamar impunemente, pueden perjudicar a otros impunemente, independientemente de que denunciemos o no. Si hay gente incompetente, o si las leyes siguen siendo incorrectas, ineficientes e ineficaces, ¿de qué sirve rebelarnos? ¿De qué sirve denunciar? ¿De qué sirve que hagamos nuestro trabajo? ¿De qué sirve que seamos personas de bien? Si todos allá afuera están robando, si todos allá afuera están siendo corruptos y haciendo cosas indebidas, haciendo cosas ilícitas. ¿De qué sirve ser una persona cuerda en un mundo de locos? ¿De qué sirve ser una persona de bien en un país de gente mala? En un país de gente que no le interesan las consecuencias de sus malos actos. En un país, en una nación, en un mundo donde las personas no son creyentes hasta que les ocurre alguna emergencia o alguna catástrofe, o alguien de los suyos está en peligro, o ellos mismos están en peligro. ¿Por qué no son creyentes hasta que les pasa algo malo? ¿Por qué creen en Dios hasta que les ocurre algo malo? ¿Por qué hasta ese entonces? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se redimen antes? ¿Por qué no buscan oportunidades antes? ¿Por qué no mejoran como personas? ¿Por qué ser mejor un cuerdo en un mundo de locos? ¿Por qué ser uno de esos inteligentes que van a ofender a los ignorantes? ¿Por qué ser mejor uno de ellos? Porque en este mundo vamos a vivir de una u de otra manera. O vamos a vender pañuelos, o nosotros vamos a llorar y comprar esos pañuelos. Es una perspectiva muy capitalista recalcitrante si me lo preguntas a mí. Y antes de ahondar en eso, quiero abordar otro punto. ¿Por qué odio tanto el comunismo? ¿Por qué odio tanto el socialismo? ¿Por qué odio tanto la igualdad? Las ideologías, las modas de hoy, las tendencias de hoy, el gobierno actual, el orden de la gente, la política actual, el orden y gobierno de las sociedades, de las humanidades. ¿Por qué lo detesto? Pero a la vez, más importante que eso aún, ¿por qué lo estudio tanto? Y la respuesta ya la he dado. Porque lo odio. ¿Por qué estudio tanto la Segunda Guerra? Porque la odio. ¿Por qué estudio tanto el comunismo? Porque lo odio. Porque creo firmemente, como vimos en los juicios de Nuremberg, que son cosas que no se deben repetir jamás, que jamás se deberían de permitir. Cosas que fueron permitidas explícitamente por Churchill, por Stalin, por los capitalistas estadounidenses, por todos, por todo el pueblo. Por el pueblo alemán, por el pueblo estadounidense, el inglés, el ruso, el chino, el japonés. Todos somos culpables de los crímenes que se cometen al nosotros ser cómplices. Y odio eso. Odio esa parte de la historia. Porque lo que se vende hoy es el llamado transhumanismo. Aquello que pretende alejarnos de nuestra humanidad. Aquello que repele, aquello que odia nuestra humanidad. Porque vivimos en una sociedad con base a esos principios, con base a esa ideología, con base a la ideología de que el ser humano es una plaga, de que el ser humano no debería reproducirse, el ser humano es malo por naturaleza. Sin embargo, los que dicen eso no se están yendo de esta vida por su propio pie, siguen en esta vida y siguen perjudicando a otros seres humanos. Y yo me pregunto, ¿de verdad esas personas son más buenas que los propios humanos, que las propias plagas? Pensémoslo como ellos. ¿Qué se hace con las plagas? Se les extermina. ¿Cómo ven esas personas a los humanos? Como una plaga. Entonces debe ser exterminada. ¿Cómo la vamos a exterminar? ¿Con guerras? Creo que eso llamaría demasiado la atención, que les parece mejor reducir la población, promover el aislamiento, promover la separación, promover el odio hacia las familias, generar familias con ausencia para los niños, generar familias donde el conflicto entre el padre y el madre sean de lo más recurrente, familias donde no haya comunicación, donde no haya confianza, donde no haya lealtad, donde no haya religión,
donde no haya pureza, donde haya tatuajes, piercings, rebelión, todo aquello que nos aleja de nuestra perspectiva humana, al punto en el que ni siquiera estéticamente somos humanos, ya sea por sobrepeso, tatuajes, piercings, comportamientos antisociales, comportamientos que no favorecen a una sociedad, comportamientos de personas que dicen promover los valores, que dicen promover los principios, que dicen promover las virtudes y que a la hora de la acción están cerca de personas malévolas, de personas perversas. Esas personas son las que nos están guiando hacia los valores y hacia los principios en las familias. Esas son las personas que nos van a ayudar a reconstruir las familias, personas incongruentes, personas que se juntan con auténticos monstruos y criminales, con auténticos mentirosos, difamadores, calumniadores, injuriadores. Esas personas son nuestros ejemplos, personas que no han logrado y que tampoco lograrán nada, personas que no ayudan a nadie, que buscan su propio beneficio, que buscan su propio sesgo de conocimiento y de confirmación de decir, yo soy una buena persona, yo soy el bueno de la película. ¿Quién nos ha sentido así? ¿Quién no se quiere sentir el bueno de la película? Pero si ser el bueno de la película te convierte en un comunista y te convierte en erradicar 100 millones de vidas con este mismo propósito, o porque ves a las otras personas como Stalin y Mao Zedong, porque las ves como inferiores, ¿esa es la solución a todos nuestros problemas? ¿Eso es lo que va a acabar con la corrupción, con las sustancias ilícitas, con las mentiras, con la mediocridad, con los robos, los asaltos, los delitos, los crímenes? Porque como yo lo veo, los crímenes hoy están más permitidos que nunca. Si en definitiva, estos regentes, estos gobernadores, no plantan cara a todos esos delincuentes por igual, si no se extermina de una vez con todo ese poder que se tiene, ¿de qué sirve toda esa tecnología? ¿De qué sirve todo el ejército? ¿De qué sirve ser parte del ejército o ser soldado? Si estás bajo las órdenes de un cómplice criminal. ¿Por qué el ejército no debería rebelarse? ¿Por qué el ejército no debería simplemente decir, no pretendo formar más parte de esto? Sencillo, porque el ejército es responsable, porque el ejército no raja. El ejército está formado por hombres y mujeres de alto valor. De eso está formado, y antes muertos que acabar con sus principios. Antes muertos que fallarle a las familias de México, de Argentina, de Colombia o del mundo. Que permitir que la paz se acabe. El problema es que no vivimos en una época de paz. Vivimos en una época de guerra silenciosa. En una época donde la guerra ya no son armas nucleares. La guerra son las ideologías, la guerra es psicológica. Por eso odio el socialismo y el comunismo. Porque la historia rima, porque no busco que se vuelva a repetir algo como eso. También odio el socialismo de aquella Segunda Guerra. También odio a esas personas que se creen superiores a otras por un tono de piel, por unos ojos, por un color de cabello, por estatura, por músculos, por lo que sea. Nadie es igual a nadie, la igualdad no existe. Cristiano no es igual a Messi, Messi no es igual a Andrés Guardado, ni a mí, ni a nadie. Y nadie merece las mismas oportunidades, ni las debe de tener. Todos deben ganarse sus propias oportunidades para poder valorarlas. Es algo que hemos hablado en directos incluso. ¿De qué sirve una beca si la vas a gastar en alcohol? ¿Eso no es un tipo de corrupción? ¿Corrupción ideal? ¿Corrupción de principios, valores y virtudes? ¿No es una forma de corrupción personal? ¿No es una forma de mediocridad? ¿Por qué se castiga tanto la excelencia y no se castiga tanto la mediocridad? ¿Por qué se castiga tanto ser inteligente? No con base a un sistema educativo de porquería que debe ser destruido, tan anticuado, tan retrógrada, que suma a nuestras personas en la envidia, en la soberbia, en la avaricia y en los pecados capitales. ¿Por qué eso no debería ser destruido? ¿Por qué la corrupción dentro del ejército no debería ser destruida? Si los soldados son más que los regentes, ¿por qué la lealtad ahí se aplica? ¿Por qué la lealtad a un corrupto? ¿Eso no nos vuelve en cómplices? ¿No nos vuelve en criminales, en corruptos? ¿Según quién? ¿Solo porque la ley no lo dice? Porque la ley podría estar bien o mal. Pero los principios, nuestros principios son nuestros principios. Y no deben ser otros, y no deben ser cambiados, ni manipulados, ni coercionados. Los principios dictan que deben fomentar la familia, que deben fomentar la sociedad, que deben fomentar la comunidad. El comunismo es un sistema social sin clases, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. La igualdad es un invento de la pobreza, igual que el comunismo, igual que el socialismo. No viene de una persona exitosa, viene de una persona que jamás tuvo un trabajo al menos duradero, donde lo corrían de tantas y tantas escuelas, donde tenía problemas maritales,
problemas en todos lados. Ni siquiera tenía un físico bonito. No era inteligente. Yo también estudiaría al hombre más pobre de la historia, para no ser como él. Yo también estudiaría la pobreza, para no caer en ella. No significa que sea meritorio su tesis, su antítesis, su síntesis. Nada de ello es valioso para mí. La invención de la pobreza, la invención del comunismo, es uno de los mayores peligros de este planeta. Sin embargo, no es lo peor. No es lo peor. Lo peor es que el comunismo y el capitalismo son armas. Armas utilizadas por igual por parte de las élites, llámese regentes o empresarios capitalistas recalcitrantes a los cuales, una vez más, no les importa tu familia. Solo les importa su bienestar, solo les importa su billetera. Y a más llenas, mejor. ¿Con qué propósito? ¿Quién sabe? Más sed de poder, más sed materialista y, por supuesto, más reducción de la población. ¿Los humanos son una plaga? ¿O lo es tanto el capitalismo como el comunismo, que son las armas para llevar a cabo todo esto, igual que el progresismo, igual que el liberalismo, igual que el feminismo, igual que el machismo, igual que el MGTOW, igual que la Red Pill, igual que el LGBT, igual que todas las corrientes de tendencias, de modas, que nos lleven al transhumanismo, que nos alejen de nuestra propia humanidad? Todas estas ideologías transhumanistas y antifamilias, ¿de verdad son la solución? ¿Destruir la familia es la solución? ¿Destruir la plenitud y la felicidad en pos del placer? ¿En pos de las buenas sensaciones, de la validación y aprobación de personas que podrían estar igual de enfermas o peor que nosotros? ¿Esa es la solución? Para quien no sepa, el transhumanismo es un movimiento cultural, científico e intelectual que propone mejorar las capacidades humanas a través de la tecnología. Y honestamente no estoy en contra de ello. De lo que estoy en contra es de destruir las familias por base de esto. Su objetivo es superar los límites naturales de la humanidad y eliminar aspectos no deseados de la condición humana, como el envejecimiento, la enfermedad, el sufrimiento o la mortalidad. La justicia conlleva sufrimiento. La bondad conlleva sufrimiento. Ser buena persona conlleva mucho sufrimiento. Te lo dice alguien que es bondadoso, justo, y que aunque cometa errores, se le violan sus derechos una y otra vez. O bien la mortalidad vista como una enfermedad. Sin mortalidad, ¿cómo vamos a valorar las cosas? ¿Cómo? Sin un sentido a la vida, ¿cómo vamos a valorar la vida? Sin maldad, ¿cómo valoraremos la bondad? Sin pareja, ¿cómo valoraremos ese amor? O sin soltería, ¿cómo valoraremos el tener familia? Destruir una familia debería ser un crimen, en mi opinión. Y por esto mismo, un crimen, permitirlo, nos convierte en cómplices. Si la libertad de pensamiento, de elección, el libre albedrío y el mostrar tus errores son un crimen, es que la sociedad se piensa que ya no somos más seres humanos. El Homo sapiens originalmente era un simio, un Ardipithecus ramidus de hace 4.2 millones de años. Eventualmente se convirtió en un Australopithecus, un Homo erectus, un Homo habilis, Homo ergaster y otras cuantas variables, ¿no? Hasta convertirse en un Homo sapiens. Y el cerebro que tenemos es el mismo desde hace 300 millones de años aproximadamente. El cerebro reptil, el cerebro animal, cerebro instintivo de este tamaño, del tamaño de un cacahuate. Sigue siendo el mismo, las mismas respuestas, lucha o huida. Estrés, quiero olvidarme de todo. Quiero sentirme bien. Quiero pensar que no hay una amenaza allá afuera. Quiero pensar que no hay problemas. Quiero dejar de sufrir. Haz esto entonces. Y ni siquiera esa es la solución. Porque todo tiene solución, menos la muerte, diría Cristiano Ronaldo. En las familias, en las deudas, en la mediocridad, en las traiciones, todo tiene solución. Los crímenes tienen una solución. Conllevan a aislar a esas personas, conllevan a alejarlas de la gente de bien, conllevan a hacerles pagar con multas y con prisión, con aislamiento permanente o muy prolongado, para que no puedan volver a delinquir. A fin de cuentas, tú eliges qué pensar y cómo vivir, pero todo trae consecuencias en este mundo donde muerdes o eres mordido. Pero también hay otro mundo, el mundo en el que quizás no conocemos, donde está la gente más próspera, lejos de las élites, lejos de la pobreza. Aquel mundo donde ayudas si eres ayudado y no hay alternativa. O la alternativa sería no ser ayudado y volver hasta abajo, hacia donde perteneces. Hacia la pobreza y donde la gente más pobre y más decadente, me refiero a pobreza mental, está ahí viviendo para perjudicar a otros y dañar a otros, porque si no transan, no pueden avanzar. Afortunadamente, yo he logrado sumergirme en la más absoluta maldad de mi ser. He llegado a pensar cosas horribles y planear cosas horribles.
Y a pesar de eso, no me dejé seducir del todo. No llegué al punto de la acción. Me dejé seducir por mi maldad para comprenderla y entonces destruirla desde dentro. Es lo que yo hice y pude salir ileso de la maldad y puedo decir que estoy curado. Puedo decir que estoy curado de esa enfermedad, de esa maldad, de ese virus de la pobreza, de ese virus de la pobreza mental, de la decadencia, de las heridas, del dolor. Puedo decir que he salido de ahí plenamente y que ahora estoy más concentrado, más constante, más trabajador. Pero no puedo decir eso de las personas que no tienen un motivo para salir de ahí y que jamás lo van a encontrar y que podríamos tener compasión por ellos, pero eso no significa que no vayamos a hacer justicia contra ellos. Justamente la maldad es la cualidad de ser malo o la acción de hacer algo injusto o malvado. También se puede definir como el ejercicio del poder para dañar a otros de manera intencional y con disfrute de esto mismo, una cualidad de la gente psicópata. Con base a esta definición de maldad, yo le preguntaría a las fuerzas del orden, que son mis héroes, que creo que necesitamos un cambio, principalmente por parte de ellos. Yo les pregunto, ¿por qué el ejército, por qué las fuerzas del orden deberían de obedecer a un gobernante que sume a una nación en la miseria, un regente que está en pos de la separación y de la destrucción de las familias, con tantas ideologías LGBT, feminismo, transhumanismo? ¿Por qué? ¿Por qué favorecer que esas personas se puedan casar? ¿Por qué favorecer que se puedan tener hijos con dos personas de un mismo sexo? Y ignorando, olvidando, curiosamente, personas ignorantes, desconocedoras y arrogantes que piensan que no va a haber consecuencias para un niño que nazca entre dos hombres o entre dos mujeres. Parejas de las cuales estadísticamente hablando son las más violentas de todas. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos permitir eso? ¿Por qué deberíamos permitir esa corrupción para nuestros niños? Creo que es bastante evidente. Ellos quieren rompernos. Ellos quieren romper a nuestros niños, que no sean personas funcionales ni inteligentes, que sean personas mansas, que crean que este mundo está lleno de maldad, que no hay esperanza, y por tanto, sublimarse, someterse ante la maldad, ante un régimen de personas que no piensen, de personas que no tengan principios, que no tengan metas, que solo vivan para las nuevas experiencias, para el nuevo hedonismo, para el nuevo materialismo. Elon Musk está desarrollando ya robots que pueden caminar, hablar, interactuar con nosotros. Están en auge las inteligencias artificiales que sustituyen a las mujeres y a los hombres a modo de pareja. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué eso se promueve? ¿Por qué en eso se invierte? ¿Por qué eso da dinero? Y no el ser honesto con nuestras parejas. ¿Por qué eso es lo que sí se promueve? ¿De verdad eso es lo que quieren? ¿De verdad ustedes quisieran más a una inteligencia artificial que a una pareja de carne y hueso? Me niego a creerlo. Me niego a verlos como algo diferente a un niño herido o a una niña herida. Eso es lo que todos nosotros somos. Y a mí me han querido convertir en eso. Y yo les digo que no podemos permitir eso, que no podemos comprar esas cosas, que tenemos que aniquilar ese mercado, que tenemos que aniquilar ese producto, porque ese producto nos acerca al transhumanismo, nos aleja de nuestra esencia, de nuestra humanidad, nuestros principios, valores, virtudes, lo que nos define como animales. Como les decía, nosotros somos Homo sapiens, somos simios, somos changos, somos animales, todos somos seres humanos. No es que seamos alemanes, españoles, mexicanos, todos somos seres humanos, todos somos Homo sapiens, todos somos animales, todos somos parte de un mismo grupo, de una misma comunidad. Todos podríamos construir puentes para unirnos, podríamos encontrar o crear razones para unirnos en lugar de para separarnos. La historia, las guerras, los conflictos, las matanzas se han originado justamente con base a ello. Yo no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, entonces nos vamos a madrear. Entonces yo me voy a madrear a todos los tuyos, tú te madreas a todos los míos, porque no podemos llegar a acuerdo, porque somos tan animales que el diálogo es insuficiente, que el estoicismo es insuficiente, porque es más valioso un hombre o una mujer que puede ser violenta, que puede ser agresiva, que puede hacer esto, que puede destruir una nación entera. Eso es peligroso, pero es mucho más peligroso, honorable y poderoso la persona que puede controlar esos impulsos y decir, no, renuncio a ese poder, renuncio a dañar de esa manera a las personas, por más que estén en desacuerdo conmigo, por más que sean comunistas. Simplemente mejor encerrarlos, mejor mandarlos a un manicomio, mejor darles una cucharada de su propia medicina. ¿Tú crees que el comunismo es mejor? Vayas a un país comunista, los deportamos de ser necesario. Les dejamos sin comida de ser necesario, para que entiendan que todos somos iguales. Pero habrá quienes quieran sobresalir y tener oportunidades. Y como en el muro de Berlín, todos correrán hacia el lado capitalista,
no hacia el lado comunista. Con base en mi experiencia les voy a decir que jamás será un crimen buscar crear una familia en una sociedad donde se fomenta destruir a las familias. A mí se me ha violado mi privacidad por buscar conectar con una mujer o incluso con hombres, aunque no en el sentido amoroso. Se me ha expuesto por eso, se ha violado mi privacidad por eso. Se han hecho incontables delitos con base a eso. Se ha mentido hacia mi persona, se me ha buscado perjudicar, mi derecho al honor se ha pisoteado durante muchas veces. Y no estoy dispuesto a seguir permitiéndolo, ni conmigo, ni contigo, ni con un comunista, ni con nadie. Eso no se debe de hacer. Debemos cambiar, debemos tomar acción, debemos cambiar las leyes por las buenas. No por medio de la agitación, no por medio de la violencia, sino mediante el diálogo. Eso es lo que se debe de hacer. Yo quiero fomentar una familia, quiero tener una familia, creo que puedo tener una. Quiero tener una gran mujer a mi lado, quiero tener grandes hombres a mi lado. Quiero que todos tengan una gran pareja a su lado, pero si hay alguien que se va a interponer en eso, en el crear una familia, que va a violentar tu derecho y tu libertad de elegir tener una persona en una familia, o incluso peor, busca manipularte y hacerte creer que es esa persona, y juega contigo, y daña tu honor y daña tu imagen, no se me ocurre más peor psicópata que esas personas. Y esas personas, vivan donde vivan, deben ser castigadas severamente. Debe haber un castigo severo y ejemplar para que la gente entienda que eso no se debe de hacer. He visto muchos casos, al menos de reojo, de mujeres que exponen a hombres en TikTok. Si este es tu novio, me quiso ligar. Y está bien, en primera, porque el hombre cometió un error al querer ligarla, principalmente si tiene una mujer. Eso es deslealtad y también debería ser castigada. Pero en el caso de la mujer, exponer algo que no te compete, exponer algo que no te incumbe, porque tú no sabes si esa persona tiene una pareja o no. Si esa persona simplemente te estaba buscando porque le interesaste o algo así. Está bien que los surgidos no sean los hombres más interesantes, o que las mujeres desesperadas o miscuas pro no sean biológicamente interesantes o atractivas. Está muy bien. Pero de ahí a violentar su honor, de ahí a violar su honor, no es algo correcto y debe ser castigado. Y esto no puede ser hecho mediante una mayoría de votos. No puede ser mediante la democracia. La democracia de un pueblo ignorante, de un planeta ignorante, no puede servir. No puede servir porque el pueblo ignorante y el mundo ignorante están fomentando a unas élites, a unas modas, a unas tendencias transhumanistas y antihumanistas, antifamilias, sin darse cuenta. Dicen amar a su familia, pero tienen tendencias antifamilias. Dicen amar a la humanidad, dicen amar a la naturaleza, pero son partícipes de la destrucción de la humanidad, como si la humanidad fuese la única que destruye su entorno, como si los castores no lo hicieran, o los jabalíes, o los mastodontes, o los elefantes. Pero las personas ignorantes que jamás leen, que jamás aprenden, vienen a darte cátedra a ti y a mí. No, señores, no. Para mí eso es un delito. Para mí eso es un delito de desinformación, un delito de manipulación. La ignorancia debería ser un delito. Con tanta información a nuestro alrededor y en las redes, mentir debería ser un delito. Definitivamente. Por esto mismo, recuerden, la familia se define como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, generalmente, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado, que hace vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Eso es una familia. Asimismo, una comunidad es un grupo de personas que comparten características o intereses comunes, como el idioma, la religión, los valores, las tareas, el estatus social o los roles. Por ejemplo, una comunidad católica, lingüística, de personas jubiladas o monástica. En otras palabras, sí hay comunidades de gente delincuente, sí hay comunidades de gente que debe ser castigada. Y yo me he cansado de que los crímenes sean permitidos en lugar de ser prohibidos. Me he cansado que durante 5 meses se me haya tratado de censurar y decirme cómo debo pensar, qué me debe de gustar, hacia dónde debo ir, qué tipo de mujeres me deben de gustar. Si me gustan mujeres que vayan a lavar trastes, ese es mi problema. Si me gusta que laven trastes, que se queden en la casa, que sean sumisas, ese es mi problema. Y esa es mi capacidad de elección. Y si la mujer está decidida a hacer eso mismo, esa es su libertad de elección. Y no hay coacción. Y no hay un apisonamiento de sus principios, sus valores, sus libertades humanas o sus derechos humanos. Nadie nos puede decir cómo pensar. Ni siquiera el comunista, pero sí debemos de entender que el comunista hace mucho daño a través de su ignorancia, a través de pedir que la gente se informe de su postura, pero ellos no informarse de otras posturas. Por eso es que puedo hablar tanto de comunismo y denunciarlo como lo que es.
un crimen hacia la humanidad. Asimismo, terminemos con una definición muy sencilla. ¿Qué son los crímenes contra la humanidad? También conocido como crimen de lesa humanidad, es un delito de carácter inhumano que se comete como parte de un ataque sistemático generalizado contra la población civil. No soy solo yo, señores. No es solo una persona. Es hacia una corriente de personas que tienen ideas tradicionales o conservadoras. A esas personas es a las que se atacan, y son muchas personas, más de las que creemos. Pero muchas dicen tener banderitas, o pronombres, o modas, o tendencias políticas diferentes, con tal de no ser atacadas. Y esas personas más que nadie deberían levantarse en revolución, deberían alzar la voz. Eso es un crimen contra la humanidad, y los crímenes contra la humanidad hace 50 años, bueno no, hace 80 años se castigaron con la horca. Y yo estoy de acuerdo con que se vuelva a hacer. Que se vuelvan los crímenes contra la humanidad algo más común de castigar. Que abarquen un poco más. Que los crímenes contra la humanidad no se permitan. Que el transhumanismo sea prohibido. Porque eso no es un avance. Eso nos aleja de nosotros mismos, de quiénes somos. Entonces piénsenlo. Porque eso es lo que yo llevaré a cabo durante las próximas décadas, cuanto menos. Los crímenes contra la humanidad serán más tomados en cuenta. Y los verdaderos crímenes contra la humanidad de la actualidad, de nuestra actualidad, genuinamente serán castigados. Esta vez sí serán castigados. No debemos permitir más crímenes, ni más robos, ni más ataques sistemáticos contra la población civil, así sea uno o muchos. No más violencia, no más violar los derechos humanos de las personas. Eso debe acabarse. Y nosotros lo vamos a acabar. Si están de acuerdo conmigo, déjenme su like, suscríbanse y recuerden que la pelea del gladiador es eterna y esta no ha hecho más que empezar.